Hola, bienvenidos a este espacio de podcast. Esto es Conexión 7D. Yo soy Natalia y hoy me acompañan dos amigas de la iglesia de Alfa y Omega de aquí de la ciudad de Cali. Hoy estoy con Chelsea y con Paula. Bueno, ellas justamente hoy nos están acompañando para que podamos abordar esta lección del día de hoy y le voy a pedir a Chelsea que nos dirija en oración para iniciar. Bueno, oremos. Padre Dios, te damos muchas gracias por este día. Te agradecemos la oportunidad de poder estar aquí, de que nos permitiste poder terminar esta semana con bien, Señor, y estar aquí para hacer esta obra que nos has encomendado. Te pedimos que seas tú dirigiéndolo y que pueda ser entendido para las personas que nos ven y para nosotras. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, Pau, ¿te gustaría contarle a nuestros amigos de qué trató la lección esta semana? Sí, claro que sí. La lección de esta semana se enfoca principalmente en un personaje muy conocido de la Biblia y es Caleb. De pronto no hay mucho en la Biblia sobre su vida, pero esos aspectos que vemos ahí en la historia son bastante importantes y aprendemos lecciones súper hermosas de su vida. Entonces, iniciamos analizando un poco de cómo los jóvenes y los adultos pueden trabajar unidos en favor o en el crecimiento o en el avance de la obra del Señor. Y luego vamos a analizar un poco y a ver un poco la historia de Caleb y todo lo que ocurrió cuando obtuvo una edad avanzada, que fue la edad de 85 años, y qué realizó cuando tenía esa edad. Bueno, gracias, Pau. Y justamente quiero que nos enfoquemos un poco en el hecho de que en estos capítulos Josué 3 y 14, ¿verdad? Que son la herencia de Caleb, donde se va a abordar todo este tema, nos encontramos con que este personaje va ahora sí a heredar esa promesa por la que tanto esperó. 40 años atrás tuvo que esperar a que muriera toda esa generación que había desobedecido, que había dudado de la promesa que Dios les estaba haciendo, y ahora Caleb iba por fin a reclamar esa promesa. Obviamente eso tenía unas implicaciones que es un poco lo que vamos a abordar en este estudio. Entonces, le quiero preguntar a ustedes qué opinan y quiero que me digan ustedes cómo creen que se sintió Caleb 40 años atrás cuando ellos llegan, los dos espías, finalmente, después de toda esta travesía, él llega con toda la confianza de que Dios los puede acompañar, pero debido al informe, al mal informe que dieron los otros 10 espías, todo el pueblo se desanima y ahora tenía que asumir colectivamente las consecuencias de esa incredulidad y esperar para que esa promesa en la que él tanto creía se hiciera realidad. Siento que él pudo haber sentido mucha frustración y tal vez enojo porque llegaron en un momento ideal, digamos, tenían fuerzas, estaban jóvenes, ya habían pasado bastante, ya habían caminado bastante y que por ese mal informe como que todo se pausa y toca esperar y obviamente en ese momento él no pensó, bueno, voy a tener que esperar 45 años, no, pero sí era mucho tiempo que ya habían esperado, entonces siento que en ese momento pudo haber tenido como cierta molestia. Sí, Chelsea, así es, porque igual Caleb era humano y nosotros de por sí cuando ocurre ciertas situaciones, y en este caso la del pueblo de Israel, que le tocó ir a devolverse al desierto. Claramente Caleb pudo sentirse bastante mal, pero pues él tenía algo claro y era su confianza y su fe en Dios. Entonces esto también pudo generar en él que pensara posiblemente Dios sabe por qué lo está haciendo y voy a aprovechar este tiempo en el que estemos en el desierto para poder hacer crecer un poco más con Dios y hacer crecer mi fe en Dios. Y saben que es curioso, ¿no? Porque es bastante complejo, porque yo digo, o sea, el momento en el que el pueblo estaba nos da a indicar que todo esto de asumir consecuencias colectivas era parte del plan que Dios tenía para ellos, ¿no? Y uno dice, pero qué rabia, o sea, yo buenamente digo, pero si yo confío, porque yo tengo que esperar con toda esta gente incrédula, o sea, no. Pero me parece muy interesante también ver que Dios es tan grande, tan misericordioso, que Él nos dice y Él nos conoce perfectamente y Él sabe
cuál es el momento en el que realmente estamos preparados para reclamar sus promesas. Entonces, Chelsea lo hacía ahorita fuera de cámara y era que a lo mejor Caleb no estaba del todo listo, digamos, o como nación no estaban listos para reclamar la tierra prometida aún. Entonces, al inicio nos sonó como raro a las demás la idea, pero tiene mucho sentido y es que posiblemente él como individuo estaba listo, pero si ellos como nación, como colectivo no estaban listos para reclamar esa promesa, pues no estamos en nada, porque justamente parte de ese propósito que Dios tenía con Israel en ese momento era enseñarles el sentido de colectividad. En ese momento, en esa etapa del pueblo de Israel, necesitaban aprender a asumir consecuencias de manera colectiva, porque ellos llevaban muchos años valiéndose por sí mismos, o sea, era como en la esclavitud, era válgase por usted, trabaje por usted, por su familia, pero hasta ahí. Pero Dios empieza en todo este proceso de perfeccionamiento con su pueblo a trabajar en ellos. Y parte de ese trabajo también era enseñarles que debían asumir consecuencias colectivas y todo esto hace parte de ese proceso que él tenía específicamente para ellos. Entonces, ahora quiero hacerles otra pregunta y es enfocándonos ya en Caleb más adelante, ya este Caleb más adulto, que ahora sí va a reclamar esa promesa por la que tanto esperó. ¿Por qué creen ustedes que reclamó el territorio más difícil? Bueno, yo creo que en este caso es porque Caleb, esa promesa que Dios les hizo en un momento, él confió en ella plenamente y decidió simplemente decir, bueno, si Dios me prometió esto, ese es el momento para reclamarlo. Si Él me lo está prometiendo es porque Él me va a respaldar. Considero que para nosotros poder lograr eh, seguir pensando en tener algo que digamos que a pesar del tiempo, porque en este caso ya habían pasado 45 años y ya Caleb, perdón, no tenía 40 años, sino que ya tenía 85, o sea que ya era una persona que estaba bastante adulta. Entonces, digamos que pienso yo que cada uno de esos días, en vez de debilitarse su fe, cada día como que iba creciendo, iba fortaleciendo esa fe. Creo que Caleb, digamos, se levantaba cada mañana con un objetivo: voy a conquistar esta tierra porque no estoy solo, Dios está conmigo y Él ya prometió que esa tierra iba a ser mía y de mi generación, de mi descendencia. Entonces, digamos que cuando nosotros tenemos un objetivo claro, digamos que nada se hace difícil, y más si Dios está de nuestro lado. Y vemos que para Caleb, Dios estaba con él y Caleb estaba con Dios. Entonces, cuando tenemos a Dios de nuestro lado, lo que para nosotros puede ser difícil, para Dios es posible. Y ya nuestro pensamiento cambia y ya vemos que nada es difícil, nada es difícil. Total, También la confianza. ahí muy interesante lo que dices de Dios estaba del lado de Caleb, pero Caleb también, porque en muchas ocasiones Dios puede estar ahí esperando que uno le pida, confíe, pero uno no está ahí. Simplemente Dios está ahí esperando, pero tú no estás ahí. Entonces ahí es donde las promesas de Dios no se pueden cumplir en uno porque uno no las está reclamando, no cree en ellas. Totalmente. Y miren que hay algo que me parece muy poderoso que dice el espíritu de profecía, específicamente en Patriarcas y Profetas, y es que la fe de Caleb era tan fuerte y tan vigorosa como lo había sido 40 años atrás cuando dio este informe positivo. O sea, este hombre tenía la plena certeza de quién era el Dios en el que él creía. Y ahora quiero compararlo con Josué cuando le pide a Dios que el sol se detenga en Gabaón. Cuando Josué le pide a Dios que el sol se detenga en Gabaón, lo hace con la convicción de que se lo estaba pidiendo al mismo creador del universo y que él era capaz de hacer eso. Estaba convencido, estaba seguro y confiaba en que Dios podía hacer esto y lo pide con convicción. Y asimismo, Caleb toma la decisión de conquistar esta tierra seguro y confiado en que Dios podía obrar y entregarle esa tierra porque confiaba en él. Entonces siento yo que es una de las lecciones a las que la lección también nos quiere llevar a reflexionar y es a que nosotros cuando pidamos cosas, oremos a Dios, lo hagamos con la plena seguridad y confianza de que Él nos las puede dar. Bueno, quiero que abordemos también todo este tema del trabajo
con las personas adultas. Pensemos también un poquito en nuestras propias experiencias. ¿Cómo desde su propia vivencia ha sido trabajar con hermanos mayores o adultos? ¿O cómo han experimentado esa guía? Pues bueno, nosotros en nuestra iglesia, hace muchos años teníamos una hermana llamada Mercedes, que siempre fue demasiado misionera, legendaria, la gente de Alfa lo entenderá. Cada que teníamos campañas evangelísticas, pues hacíamos comisiones de oración, de visitación, y las comisiones de visitación en semana eran como las más poquitas porque las personas estaban trabajando, tenían cosas que hacer, pero la hermana Mercedes decía, no, listo, yo voy con tal y tal, o si no está nadie más, pues yo voy con el predicador, no pasa nada. Y en la semana el predicador contaba, o el sábado contaba como que le fue muy bien, como que lo llevó a muchos lugares, visitar muchas personas y que estuvieron yendo por cada persona que visitaban, estuvo asistiendo a la campaña porque ella estaba ahí pendiente, muy insistente. Entonces digamos que la hermana pues era bastante adulta, pero tenía mucha vigorosidad y como muchas ganas de servir y eso ayudaba muchísimo a la parte de, digamos, la obra misionera. Y se metía hasta lugares bien peligrosos para hacer la obra misionera. Yo me acuerdo porque también crecí en esa iglesia y la hermana era legendaria, era legendaria. En tu experiencia, Pau, ¿cómo has experimentado ese trabajo con los hermanos un poco más adultos? Pues digamos que cuando digamos estamos, tenemos un plan de hacer la obra, de salir, de compartir con otras personas, muchas veces uno está, digamos, llega a una casa y toca la puerta y de pronto uno de joven espera que lo reciban a uno con la mejor actitud, pero pues hay personas que no pasa eso, te reciben con una mala actitud o te cierran la puerta en la cara, entonces uno va donde la persona adulta y me dice, ay no, yo no quiero seguir más con esto, me cerraron la puerta y me siento mal, yo no quiero entregar más literatura, este tratado, ya no quiero seguir. Entonces es muy reconfortante ver que las personas adultas en ese momento, como han tenido tanta experiencia, te dicen, no, tú puedes, eso es normal que pase, van a haber personas que van a rechazar, pero van a haber otras que sí te van a recibir con la mejor actitud y con ese deseo de querer escuchar de Jesús. Entonces, lo reconforta mucho a uno y qué tal si ellos no estuvieran. Pues dejaríamos como jóvenes de pronto todo botado, pero pues con la ayuda de estas personas adultas, digamos que podemos seguir avanzando a pesar de esos inconvenientes que se puedan presentar. Exacto. Sí. ¿Y cómo creen ustedes que podemos trabajar con las personas adultas? O sea, ¿cómo podemos unir fuerzas con ellos? O sea, yo también quiero verlo un poquito desde mi experiencia y es que siento que nosotros tenemos una facilidad con todo este tipo de herramientas digitales y elementos que quizá ellos, como desconocen, se les es un poco más complejo trabajar desde allí, pero ellos tienen una sabiduría y una experiencia que nosotros no tenemos. Entonces, ¿cómo hacer para trabajar juntos por la obra de Dios y por un mismo propósito? ¿Cómo creen ustedes que podemos hacer eso? Pues mira que es más que todo como aprender a entender como las diferencias y asimismo como utilizarlas a nuestro favor. No, que los pelados saben mucho de las redes sociales, de toda la parte tecnológica. Entonces yo tengo esta historia, esta idea que quiero compartir, pues miremos cómo podemos compartirla por medio de las redes sociales, como conocer las fortalezas de cada uno y no rechazarlas, porque en algún punto puede ser como que no, eso es muy diferente, eso no tiene nada que ver conmigo. No, como los muchachos lo están diciendo, no lo hagamos porque no sabemos, no entendemos, como lo hacíamos antes está bien. No, sino que antes sacar provecho de eso y también, digamos, utilizar todos los recursos que tiene cada persona y la experiencia de los adultos que siempre pues nos ayudan bastante. Sí, la experiencia, como lo decía Chelsea, es muy necesaria cuando se quiere lograr realizar algo en compañía, digamos, de jóvenes. La experiencia de los adultos nos ayuda muchísimo, pero también la madurez de ellos y el hecho de que ellos, digamos, tienen
ahí se me olvidó. La paciencia. La paciencia, muy bien, gracias, Chelsea. Tienen la paciencia que nosotros como jóvenes posiblemente puede que no tengamos como tan fortalecida y que frente a cualquier situación no, ay no, dejo aquí, no quiero seguir más. En cambio, el adulto tiene esa paciencia, esa madurez para enfrentar y afrontar las situaciones que van a presentar. Y los jóvenes tienen, digamos, esa energía, tienen también ese vigor y como ese empuje de sí, hagámosle la motivación. Entonces es necesaria unir esas dos cosas pues para que los jóvenes y los adultos puedan lograr ese objetivo, trabajar en la obra del Señor y cumplir todas esas metas. Y saben que, si les soy muy sincera, yo genuinamente siento mucho temor a la vejez, en parte porque estamos en una sociedad en la que a medida que uno se hace mayor, cada vez te hacen un poco más a un lado y como que vas perdiendo importancia, y lamentablemente la iglesia no es la excepción. Sabemos como muchas veces las personas más adultas son relegadas como a, sí, usted vaya menguando para que sí, como a labores cada vez un poco más, en las que te involucran menos, en las que tu voz es menos tenida en cuenta, y para mí eso es de mucho temor porque soy una persona muy activa, o sea, necesito estar involucrada porque eso hace parte de ese fuego y cómo manifiesto mi deseo de trabajar para Dios. Entonces, ese es uno de mis más grandes temores, porque lamentablemente como sociedad en nuestras iglesias hemos dejado de trabajar en conjunto con nuestros hermanos más adultos y hacer lo que debiéramos hacer, que es trabajar como simpatizantes por un mismo propósito, ¿no? Y eso me lleva también a pensar o a preguntarles a ustedes como qué asuntos pendientes creen que Dios nos ha llamado a que terminemos. Siento que todos tenemos como dones, talentos o proyectos que hemos iniciado, que hemos dejado allí, pero que Dios podría perfeccionar y pulir para que trabajemos en su obra. En su experiencia, ¿cuál creen que sería esa área o ese asunto pendiente? Bueno, en mi caso, yo el año pasado pues me gradué de nutricionista y siento que en muchas iglesias siempre como que les gusta la parte de la salud. En la misma iglesia nuestra es muy importante como tocar esos temas de salud y digamos hacer como un proyecto para que la iglesia se pueda nutrir constantemente acerca de eso. En mi caso siento que tomo como otras tareas, hago otras cosas en la iglesia y digamos que primero invitaría a alguien que tenga un tema de salud antes que yo hacerlo en mi iglesia. Entonces digamos que es algo que siento que si Dios me dio digamos, la oportunidad de estudiar esto, de graduarme, no es solo para cumplirlo profesionalmente, sino también ayudar a la comunidad y a mi iglesia. Me repetí otra. La pregunta era, ¿cómo creen ustedes o qué creen ustedes que es ese asunto pendiente que tenemos con Dios, que no hemos perfeccionado, que no hemos pulido, que hemos dejado así como en el aire? Pues digamos que muchas veces en mi caso he tratado de iniciar algunos, ay, Dios mío, bueno, he tratado de iniciar algunos proyectos o algunas actividades y de pronto de ver que no funcionan o no es lo que yo esperaba, digamos que desisto de seguirlas haciendo. Y digamos que en la iglesia, digamos que te ponen algún cargo, en mi caso me han puesto algunos cargos y uno dice, no, yo no quiero hacer esto, yo no creo que sea muy bueno para esto. Y realmente cuando uno se pone a pensar, uno dice, no, no es algo para las personas, sino que es una labor que estoy haciendo para Dios y para mi crecimiento espiritual, que a la final nuestro objetivo es llegar al cielo, estar con Jesús y vivir pues eternamente. Y todo esto nos prepara pues para poder llegar allá. Ese es nuestro objetivo. Entonces creería yo que es como tratar de em, aceptar con humildad que el Señor me haya llamado y empezar seguir adelante, que sé que así como Caleb, Dios me puede ayudar y confiar en que así será. Sí, total. Y en mi experiencia, por ejemplo, siento que siempre he sentido como ese llamado a trabajar
desde las redes sociales, porque me gusta, o sea, soy como, siento que también se me da fácilmente y podría hacerlo, pero siempre tengo una excusa diferente, como que no me animo del todo y siempre tengo un pero, que en su momento pueda que tenga mucho peso, mucha razón de ser ese pero me enfoco, me enfrasco. Entonces, ese es un asunto pendiente que tengo con Dios. Y también este podcast es una apuesta de eso, ¿no? Como intentar incursionar en el evangelismo digital desde otra esfera, pero siento que hay algo más a lo que puedo llegar, que puedo hacer, porque Dios me ha dado ciertos dones y talentos que estoy desperdiciando hasta cierto punto. Entonces, creo que ese es mi asunto pendiente con Dios y que quiero seguir trabajando en ello. Bueno, quiero Pero que ya vayamos. iniciaste. Ya Felicito. iniciamos. Quiero que vayamos finalizando pensando en esas situaciones que han fortalecido nuestra fe y también preguntarles qué mensaje le quieren dejar a nuestros amigos antes de terminar y qué les gustaría que se lleven ellos de esta lección de esta semana. Pues mira que este año han pasado como varias situaciones complejas, digamos, en mi vida. Una de esas es que mamá se enfermó bastante y ella, siento que en ningún momento ella dejó de creer que Dios la podría sanar, que la podría mejorar. Siempre seguía muy ferviente y yo siento que en algún momento yo, que no era la enferma, mi fe estaba como decayendo, pero la de ella no, la de ella seguía muy fuerte, entonces eso es como una alerta para mí y a la misma vez como un buen ejemplo de cómo puedes estar pasando por muchas adversidades, pero si estás con Dios, tu mente siente esa paz. Pero si no tomas, digamos, la mano que Dios te está ofreciendo, vas a estar en angustia total. Entonces yo digo, mientras yo estaba en angustia total, mi mamá estaba, digamos, enferma, pero su mente estaba mucho más tranquila que la mía. Ujú. Sí. Bueno, por ejemplo, hay algo que me quedó mucho de esta lección y es la complacencia espiritual, el peligro, ¿no? Y es que la lección también hablaba de cómo el pueblo, la instrucción de Dios fue, ya pueden dejar de pelear, pueden relajarse, parcharse, como diría uno, pero era como desde sus territorios ustedes tienen que seguir combatiendo con los enemigos que tienen alrededor, seguir peleando contra ellos y ganar completo dominio de la tierra. Pero Israel dijo como, pues tenemos la mayoría de la tierra. Pues a diferencia de Caleb, Caleb se acabó con todo el mundo, conquistó la tierra, Dios le entregó la tierra, Dios hizo real esa promesa que le había hecho 45 años atrás, pero el pueblo no. Ellos se relajaron, dijeron como tenemos el control y empezaron a convivir con el pecado al lado, con el enemigo al lado y creyeron o se confiaron mucho de que como tenían el dominio, la influencia exterior no les iba a afectar. Pero nosotros sabemos que según el relato bíblico, más adelante nos encontramos con las consecuencias de esto. Y poco a poco la influencia de las naciones cananeas que estaban cerca de ellos fue influenciando sus propias vidas y fue apartándolos de ese propósito elevado que Dios tenía para ellos, que no nos quedemos en la complacencia espiritual, que no ignoremos la importancia de expulsar todo lo que nos aparta de nuestro Dios, todo lo que nos distrae de esa meta y ese propósito que Él tiene para nosotros y que expulsemos todo vestigio de Canaán de nuestras vidas y de nuestro corazón. También. Sabemos que para poder lograr el objetivo de conquistar el cielo y llegar a vivir por la eternidad con Jesús, no nos basta solamente creer con medio creer, no nos basta solamente con medio obedecer, no nos basta solamente con medio avanzar, porque todas estas cosas nos van haciendo, como inicia la palabra medio, ¿crees? Entonces, la mediocridad no va a ir al cielo. Van a ir personas valientes, así como Caleb. Entonces, ese es el llamado, es la invitación. El Señor hoy nos dice, entrégate por completo a mí, entrega todo de ti. Y yo, si hay cosas que hay que mejorar, el Señor, creámoslo, que Él las va a mejorar y nos va a hacer esas personas que Él desea que seamos para poder lograr el cielo. Así es. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, a ustedes por vernos. Recuerden, esto es Conexión 7D. Dejen sus comentarios, su me gusta, suscríbanse y compártanlo con un amigo que necesite escuchar este mensaje. Que el Señor te bendiga. Adiós.